Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. Estás entrando a la Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? Esta semana estoy aquí con depresión sináptica. Hola, ¿cómo están todos? Sí, vamos a hacer este experimento. Me da mucha emoción porque el episodio de hoy, que va a ser de percepción, y bueno, se va a ir desarrollando conforme lo vayamos haciendo, y está como planeado para ser atemporal, para poder meterse en cualquier momento. Entonces no necesariamente sigue una historia, porque veníamos hablando de esto y de la historia de la vida y así en la Tierra, y esa era mi idea con la biozona, pero conforme van saliendo muchas cosas como que se va perdiendo la temporalidad y eso, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para no perdernos. Entonces hoy es un episodio atemporal, podrían pensar que es el presente o el futuro, pero vamos a hablar de percepción y de psicología experimental Sí, bueno, también. vamos a platicar de este tema que en realidad lo podemos abordar desde muchas perspectivas. Como bien dijo Jamás, puede verse desde el aspecto de la psicología, pero también se ha abordado desde neurobiología o fisiología tal cual, y hasta filosofía y cosas más abstractas. Es un tema súper interesante y esperemos que les guste mucho. Creo que el hecho de que sea un tema interesante es por lo que se puede ver desde tantas perspectivas, ¿no? Porque se puede ver hasta, bueno, filosófico, sí, y ya espiritual y cosas muy así. Entonces vamos a tratar de como mantenernos en nuestra esfera del mundo físico y así. Y sobre todo, porque percepción se puede ver desde distinto. Ya vamos a ver un apartado de como definiciones, pero vamos a estar más que nada como enfocado en percepción animal y percepción sobre todo en mamíferos, porque es donde ha habido como más experimentos, porque al final lo que intentamos hacer es entendernos a nosotros mismos, ¿no? Como, entonces es de lo que hay más información, pero vamos a hacer como el conecte con el episodio de los ojos de las bacterias, que fue donde empezamos a ver esto de la percepción, pero pues más adelante vamos a ver como las cuestiones de definición y todo eso, ¿no? Uh-huh. Antes de eso, para las personas que están escuchando esto por primera vez, esta es la Biozona, donde pues hablamos de biología y de ciencia y de otras cosas, y hoy hablamos de percepción y esas cosas. Pero antes de eso quiero contarles, bueno, Depresión Sináptica les va a contar sobre lo que pasó, porque íbamos a grabar y de repente me dice, no, espérame, es que pasó algo, y yo, ¿qué habrá pasado? Y cuando regresó me dice, es que estaba atrapando un gato. Sí, pues a mi casa viene un gato, o sea, ya tiene como un año viniendo por comida y así. Y le puse Mauricio porque solo dice ma. Que no, lo que no es lo que dicen todos los Es gatos. que dice miau, pero él dice mau. Mau. Mao, o sea, no es No, Raúl, él es es mau. Mao. Mao. Ah, y tu gato se llama Mi Tito, ¿no? gato También me da Tito. risa que es gatito. Él es Tito. Y Mauricio viene pues casi diario por comida y por caricias y así. Entonces hoy vino y lo vi lastimado de su piecito, de su patita. Y fui corriendo a mi cuarto por la transportadora para guardarlo ahí y que no se siguiera lastimando en el ambiente hostil de la calle, pero pues no pude. Ya no estaba. Espero que vuelva. Cuando regresaste. Ahí hay una cuestión ética, ¿no? ¿Puedes, ¿eso es secuestro o es ayuda? O no sé. No sé, o sea, tenía la idea de que tiene casa, Mauricio, que soy su Sí, segundo. como la segunda casa, Ajá, ¿no? Habían contado una historia así en caso de que el mundo se desintegre. Es un podcast que recomiendo, el mejor del mundo, por ahí. Pero sí, había una historia de que hay gatos que tienen doble familia. Están como en una casa y se van como a buscar caricias y comida en otras casas. exacto. Y pues creo que ese fue el caso de Mauricio. Creo que fuimos su segunda casa, pero pues me preocupó que estando lastimado anduviera trepando techos de la colonia. Ujú, que se puede infectar y todo eso. Sí,
Ojalá regrese mañana. Que esté bien. Bueno, ya después contaremos por ahí en Twitter ¿Cómo le qué fue a pasó con Mauricio? Mauricio. Tómale una foto para Sí, que enseñes. sí, Aunque me da miedo abrir esa ventana porque todo el mundo va a subir sus fotos de sus gatos. Pero bueno, es la era de los gatos. Entonces está bien, supongo. Y... ok. Como si fuera agua, necesitamos que escuchen la I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la biozona. Entonces con eso vamos a dar inicio a nuestro episodio de percepción. Y lo primero que es ponernos de acuerdo con el lenguaje, ¿no? Y nuestras definiciones, porque como hay muchas aristas, pues hay muchas definiciones también y muchas palabras. Las más importantes para esto serían como sensación y percepción, ¿no? ¿Qué es sensación y qué es percepción? En realidad, sensación y percepción a veces lo usamos como de manera intercambiable, porque es cuando nos referimos a cómo nosotros percibimos o sentimos el medio. Para fines de este episodio y de estudio, se puede diferenciar estos dos procesos, ¿no? La sensación y la percepción. Entonces, como sensación tenemos o entendemos que es el proceso por el cual los sistemas sensoriales, es decir, nuestros sentidos, captan y reciben la información que está presente en el medio. La información que está en el medio pues son los estímulos con los que estamos en contacto, ¿no? Que son estímulos luminosos, estímulos químicos, estímulos físicos. Hay muchos tipos de estímulo, entonces tenemos en nuestro cuerpo sistemas especializados en captar, en percibir, bueno, en sentir estos estímulos, y además la forma en que nosotros los recibimos va a generar una representación en nuestro sistema nervioso. La percepción, por otro lado, es como una vez que ya captamos estos estímulos, los interpretamos y les damos un contexto dependiendo de la atención que nosotros tenemos, de nuestra memoria, nuestro aprendizaje previo y el sesgo que podemos llegar a tener. Entonces vamos a ir detallando estos aspectos. Sí, entonces quiero hacer como un resumen de lo que acabas de decir, a ver si le entendí y si no me corriges. Entonces tenemos que la sensación es la recepción y la representación de un estímulo a través de sistemas sensoriales. Los sistemas sensoriales en nuestro caso serían los sentidos como la vista, el gusto, el olfato, el tacto, ¿no? Esos son los sistemas sensoriales. Uh-huh. Y los estímulos pueden ser en grandes rasgos de dos tipos: físicos, como temperatura, presión, luminosidad, y químicos, como olores y sabores, ¿no? En general. Así es. Así como así en muy grandes rasgos. Y recuerden que estamos así siendo muy antropocentristas, pero es algo que tenemos que hacer porque pues no conocemos otras formas de conciencia y de percepción. Que ahí dije conciencia, todavía no vamos a hablar de eso. Entonces ya tenemos estímulos sensoriales, sistemas sensoriales que perciben los estímulos sensoriales. Y después hay una representación, una interpretación de esos estímulos, que es la percepción. Y tiene que ver con el aprendizaje previo también, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con la conciencia? O sea, algo que todavía no podemos tratar. Cuando decimos que tú estás escuchando a conciencia algo o leyendo algo a conciencia, por lo general te refieres a que pones atención. Entonces, sí, la atención tiene que ver en cómo percibimos. La conciencia creo que es un fenómeno mucho más complejo que solo atención. Es como entenderte y como saberte como algo que interactúa con los demás. Básicamente como ser conscientes de tu existencia y de que interactúas. Entonces es como redundante. Y de que eres como algo independiente del medio, ¿no? Es como existen dos categorías: yo y lo que no soy yo. Exacto. Entonces sí es algo complejo. También tiene que ver, creo que, con cómo percibimos, ¿no? Porque al final cuando tú percibes algo es como una forma de diferenciar el yo de lo que está pasando afuera y de lo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces sí creo que puede relacionarse
Pero hoy no hablaríamos de eso, ¿no? Hoy no hablaremos de eso. Sería todo un podcast Otro tema. de qué es conciencia. Pero esto de la conciencia, bueno, voy a hablar rapidito porque hace mucho tiempo leí esto en un blog que se llama Cibermitaneos, creo que todavía existe. Y ellos lo tomaban de otro lado, que no recuerdo dónde, pero el chiste es que hacían esta analogía de la conciencia como una caja. Entonces estás como en un, no sé, en un parque, en un lugar. Y tu conciencia es como una caja y tus sentidos son como huequitos que le haces a la caja, ¿no? Y como que a través de los huequitos como que te vas dando cuenta de diferentes cosas de la realidad. Como, no sé, en un huequito puedes ver colores y en otro te entran sonidos, así que son los sentidos. Entonces como esa barrera entre afuera y adentro, pero vamos a mantenerlo como sencillo por hoy y dedicarnos a la percepción nada más. Sí. Y para hablar de percepción tendríamos que hablar de... Bueno, vamos a hablar de sensación y de percepción nada más. Y para hablar de sensación primero, que es la recepción de los estímulos y después de cómo se interpretan, para hablar de la recepción de estímulos habría que hablar de receptores y sistemas sensoriales y transducción de señales, ¿no? Así es. Y de los estímulos. Entonces, como bien mencionaste hace un momento, hay varios tipos de estímulos. Estos pueden ser físicos o químicos. Muchas veces la forma en que nosotros percibimos un estímulo, nuestros sistemas sensoriales captan estímulos que son importantes para nosotros. No captamos todos los estímulos, no sentimos todos los estímulos que están presentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas longitudes de onda llegan a la Tierra del Sol? ¿Y cuántas percibimos, no? Sí, es como el espectro visible, ¿no? Y lo demás no vemos, pero hay un montón más de luz. Y hay otros animales que sí los ven. Un poquito más, ¿no? Creo que nada ve todo, pero sí pueden, es un Hay poco unos más que amplio. ven ultravioleta, otros pues solo un rango del espectro visible. Entonces es muy importante tener en cuenta que los estímulos que captamos, digo, obviamente creo que nos gustaría ver más allá de lo que vemos ahorita, pero pues evolutivamente ha sido útil que podamos captar esos estímulos. Y la forma en que nosotros los percibimos es por medio de receptores. Los receptores en este sentido se tratan de células especializadas en recibir, valga la redundancia, estos estímulos. Entonces aquí una pausa, estos receptores son células, no es como el receptor celular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de virus y así que hay como un receptor, como una proteína anclada a la membrana, ¿no? En este caso sería todo una célula que se llama receptor. Así es. Como los bastones y eso de los ojos. Exacto. Eso sería un receptor. Exacto, los bastones. Entonces cada receptor va a recibir cierto tipo de estímulo. Por ejemplo, los conos y bastones que tenemos en la retina van a estar especializados en captar la luz, o sea, fotones, van a responder a fotones. Entonces, si tú le das otro tipo de estímulo, por ejemplo, un estímulo de calor, a lo mejor quemas a la célula, pero no va a ser capaz de captar esa señal. Ahora, algo que aquí es importante resaltar es que sí, cada célula va a recibir un estímulo, pero la importancia de estas células es que son capaces de transducir el estímulo en un lenguaje celular, por así decirlo. Entonces, recordemos que transducción es el convertir de un tipo de energía a otra. Tenemos un estímulo físico, por ejemplo la presión, pero las células, las neuronas no entienden, por así decirlo, la presión. Las células se comunican por estímulos o por mecanismos químicos, ¿no? Moléculas, receptores, neurotransmisores. Ajá. ¿Sería correcto si lo fraseo como que la transducción es convertir la energía en información? El término en sí es como convertir un tipo de energía a otra. Entonces convertimos la energía, por ejemplo, física de un estímulo mecánico en una energía química, que sería una molécula. Ese sería como el sentido o la definición, pues, de diccionario. Pero pues sí, al final es información, ¿no?, que va a estar siendo interpretada por las células. Entonces los estímulos pueden ser luminosos, que serían fotones. Pueden ser físicos, como temperatura, como presión. Pueden ser químicos, que pues serían
como olores o sabores, que son moléculas, y tenemos también estímulos internos, ¿no? Del estado interno. Pero de esos no vamos a hablar ahorita. Ahorita nos vamos a enfocar a los estímulos que llegan del medio externo. Entonces, cada receptor se va a enfocar en un cierto tipo de estímulo. Entonces, tenemos los fotorreceptores que van a estar respondiendo a fotones, mecanorreceptores que van a estar respondiendo a estímulos mecánicos, como presión, por ejemplo, termorreceptores que van a estar respondiendo a cambios en la temperatura, quimiorreceptores a estímulos químicos. Y pues cada uno de estos va a estar organizado de cierta forma que pues van a formar nuestros sistemas sensoriales. Entonces, en animales, por ejemplo, en mamíferos tenemos nuestro sistema sensorial visual, pues son los ojos. El que te permite recibir estímulos mecánicos o de tacto, pues sería la piel. Que te permite recibir estímulos mecánicos, pero que viajan en el aire, que serían los estímulos sonoros, pues es nuestro sistema auditivo. Y los estímulos químicos serían el olfativo y el gustativo. Los receptores van a estar captando estos estímulos, van a transformar esta señal física, por así decirlo, física o química, y la van a convertir en un lenguaje que las células entiendan. ¿Cómo lo hacen? Entonces, muchas veces aquí ya encontramos receptores que ya son las proteínas. En algunos casos, por ejemplo, en los quimiorreceptores, pues encontramos receptores especiales para un tipo de sabor o un tipo de olor en particular. Este ya es el receptor al que yo me estaba refiriendo antes, ¿no? Que es como una proteína que está en la membrana de la célula. No necesariamente, ¿sí? pero en la mayoría de los casos. Sí, bueno, en este caso sí están en membranas de la célula, porque pues el estímulo va a llegar a la célula. Sí. ¿Y son los que están asociados a proteínas G? Hay varios tipos. Hay unos que están acoplados a proteínas G, hay otros que no están acoplados a proteínas G. Ahora aquí voy a mencionar algo rápido de cómo funcionan estos receptores, porque vamos a tener que hablar de neuronas y cómo se comunican las neuronas. Hola. Ven, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Las neuronas tienen algo súper padre, que es que pueden transmitir la información, pero de manera eléctrica, por impulsos eléctricos. Y, o sea, por ejemplo, en los cables, el impulso eléctrico o el movimiento eléctrico son electrones literal que se están moviendo en el cable. Pero en una célula, lo que se mueve y que genera esta corriente son iones. Estos iones pues son moléculas cargadas. Y ocurre un fenómeno que se llama potencial de acción. Ahorita no voy a hablar de esto, pero es la forma en que las neuronas se comunican, por potenciales. Entonces, los potenciales son cambios en la concentración de iones que ocurren dentro de la neurona. Entonces, los receptores, su activación va a generar estos cambios. Entonces, se llaman cambios en el voltaje. Pues se utilizan términos eléctricos porque pues, la neurona así es como se comunica con estímulos eléctricos. Pero entonces, ahora sí, regresando a los receptores, hay unos que están acoplados a proteínas G y otros que son canales. Los canales van a permitir el paso de iones al abrirse y cerrarse. Entonces esto va a generar un cambio en el voltaje, y los que están acoplados a proteínas G va a ser otro tipo de señal. Las proteínas G son mensajeros intracelulares, así se les llama, que son proteínas que van a actuar sobre otras proteínas. Entonces muchas de ellas abren canales o cierran canales, y al final esta apertura igual va a estar provocando un cambio de voltaje. Como que las proteínas G es como que se desarrolla toda una cascada de señalización, y en los canales pues es solamente esta proteína que está integrada en la membrana y que permite la entrada y salida directa de iones. Y estos iones lo que hacen es cambiar la permeabilidad de la membrana. Bueno, cambian la conductividad de la membrana, ¿no? Y como que permiten el paso de corrientes eléctricas. Sí, exacto. La apertura y el cierre de los canales genera cambios en la conductancia de la membrana, y en sí lo importante es el cambio en el voltaje. El voltaje
pues es una energía potencial que te va a permitir mover estos iones de un lado a otro de la membrana. Esto creo que sería muy padre explicarlo más a detalle. Ahorita no me voy a meter mucho en eso, pero lo que a mí me parece súper interesante es cómo estas células pueden captar un estímulo luminoso, un fotón, por ejemplo, y transformarlo en una señal eléctrica, o un estímulo sonoro, un movimiento en el aire, y convertirlo en un estímulo eléctrico, o un estímulo gustativo en uno eléctrico, ¿sabes? O sea, cómo cambian esta, como de un lenguaje a otro de energía. Eso me parece súper interesante, ¿no? Y eso es a nivel celular, pero por ejemplo, aquí enfrente a mí tengo un sistema análogo, que es, este ejemplo me gusta mucho como lo explicaba el explicador, Enrique Gane, María de Los Ángeles, porque ponía mucho lo del micrófono. En este momento, exacto, yo estoy teniendo una idea, la idea la transmito a mis músculos por medio de mi potencial de acción, eso golpea las moléculas de aire, las hace vibrar y eso llega al micrófono, que hace vibrar la laminita del micrófono, que se convierte a su vez en información eléctrica que viaja por el cable del micrófono hasta la computadora y se guarda como en ceros y unos y así. Y bueno, se guarda y otra parte llega a ti, ¿no? Esa información y otra vez se transforma y llega hasta la laminita de tus audífonos y tú escuchas. Hay todo un cambio del medio que lleva la información, ¿no? El aire y luego electricidad y luego otra vez el aire. Exacto. Y justo eso es lo que hacen las células, ¿no? O sea, pasan de un tipo de información a otra. Eso es algo que me ha gustado mucho del sistema nervioso, ¿no? Como poder captar estos estímulos y transformarlos en un idioma que entienda, porque ya una vez que se convierte en un cambio de voltaje, por así decirlo, en un estímulo eléctrico dentro de la célula, entonces ya tu sistema sensorial, tu sistema nervioso, va a poder trabajar con esa información. En sí, la organización de los sistemas sensoriales es algo que ha sido estudiado por mucho tiempo. Ya se identifican estructuras a diferentes niveles. Por ejemplo, hablando del sistema visual, conocemos que está la retina y en la retina están los fotorreceptores y están los nervios ópticos. Bueno, de la retina salen los nervios ópticos y llegan a ciertos puntos del cerebro. Y ya una vez en el cerebro, ya hablando en mamíferos, es donde empieza a darse la percepción. Entonces tenemos las sensaciones, la recepción y la representación de estos estímulos en la retina, cómo se va transmitiendo esta información. Pero una vez que ya llega a estructuras que se encargan de integrar toda la información, es cuando podemos empezar a ver la percepción como en sí. Y la percepción va a estar involucrando aspectos como la atención, como la memoria y como cierto sesgo que tengamos, ¿no? Y es ahí cuando entra la frase de tú solo escuchas lo que quieres escuchar o solo ves lo que quieres ver. Porque aunque el estímulo está ahí, si tú traes un sesgo, si tú tienes una información previa, si tú estás poniendo solo atención en ciertos detalles, no vas a percibir el estímulo de igual forma que si tuvieras otro tipo de información previa, ¿no? Y ahí estás usando un condicional de si tuvieras una información previa, pero en realidad siempre tenemos una información previa, ¿no? Porque no estamos desprovistos del contexto, ¿no? Entonces siempre hay una información previa. Y esto es, o sea, todos tenemos sesgos porque es la manera que tiene el cerebro de ser más eficiente, ¿no? O sea, si todo el tiempo estuviéramos percibiendo todos los estímulos y tratando de darle sentido a todos los estímulos así de cero, sería un caos, sería muy caro también para el cerebro. Entonces está todo el tiempo ahorrando energía, entonces está como componiendo tu realidad. Así es, y justamente lo que les mencionaba como hace un momento, que es dependiendo de la información que te va a ser útil, ¿no? No vas a estar procesando toda esa información porque pues a lo mejor no te va a servir para resolver un problema. O bueno, a lo mejor sí te sirve, pero no de forma tan eficiente como captando otro tipo de información. Sí, o de forma inmediata, por ejemplo. Exacto. Entonces, si bueno, el sistema nervioso evolucionó en la Tierra. O sea, es la única fuente que tenemos para averiguar. Entonces, nuestra N de 1. Entonces, el sistema nervioso evolucionó y se fue adaptando a las condiciones terrestres. Entonces, por eso hay como un
un rango muy estrecho en el que las criaturas terrestres pueden percibir, incluso las que pueden ver así como percibir UV y todo eso, sigue siendo un rango muy, muy estrecho. Exacto, ¿no? No todos podemos percibir otros, por ejemplo, otros tipos de radiaciones que no llegan a la Tierra porque, pues, como los ves, ¿no? Si a mí no me llega, como, ¿para qué lo interpreto? ¿Para qué lo veo? Uh-huh. Y si llegara, pues te mataría, ¿no? Sí, rayos gamma de demasiada Pues, energía. sí. Que sí llega, pero muy poquito. Entonces, bueno, detalles. Esto se ha tratado de estudiar desde muchas perspectivas, como ya les había mencionado ahorita que les hablé de los receptores, de los nervios, de las neuronas. Esto ha sido como desde un punto de vista neurobiológico o fisiológico. También se ha tratado de estudiar desde el punto de vista psicológico. Y esto es algo, una historia que me parece muy interesante porque un físico y fisiólogo alemán empezó a estudiar o quería encontrar este nexo entre los estímulos físicos que hay afuera y cómo son percibidos por un individuo, ¿no? Uh-huh. Quería y además se atrevió, ¿no? Porque imagino que en la historia de la humanidad siempre ha habido como esta inquietud de saber cuál es la conexión, pero Exacto. hacer un intento Y serio ya es otra historia. sí, él lo que quería hacer era como sistematizar la forma en que se estudiaban. Y empezó a analizar cómo las diferentes intensidades de estímulos, cómo los tipos de estímulos podían generar un efecto diferente en los individuos. Y con estos trabajos, bueno, con el trabajo que empezó él, se empezó a desarrollar el área de la psicología experimental. Entonces, en este punto, Pero él, ¿quién es él? él se llama Gustav Theodor Fechner. Él trabajó en el siglo XIX en Alemania y a partir de su trabajo empezó a crecer como este enfoque. Bueno, a él se le atribuye como el origen de la psicofísica, ¿no? La relación entre los estímulos físicos y los efectos que tiene en el individuo o en la conducta. Y él estaba en Leipzig, entonces en Leipzig empezó a crecer como, bueno, empezó a haber más personas interesadas en estudiar estos aspectos, entonces hubo como un auge en la psicofísica y en el estudio de estos fenómenos. Se llegaron a ciertas leyes, entre comillas, ya sabemos que en biología nada es ley, siempre hay excepciones, pero sí lograron identificar varios aspectos como generales en cómo los estímulos van a causar un efecto en los individuos. Y en este punto hay dos puntos primordiales, que son los umbrales absolutos y los umbrales relativos. Recordemos entonces, bueno, retomando los receptores, estos van a estar captando estímulos del medio, pero no cualquier intensidad de estímulo. El estímulo necesita pasar cierto umbral para ser detectado. Por ejemplo, nuestro sistema auditivo. Nosotros podemos escuchar cierto rango de frecuencias. Por arriba o por abajo de esas frecuencias no vamos a escucharlas. Entonces, necesita haber un umbral donde podamos empezar a detectar un sonido. Igual en los estímulos luminosos, ¿no? Va a haber cierta intensidad de luminiscencia que vamos a detectar, abajo de la cual ya no vamos a detectarla, y arriba de cierto rango pues no la vamos a ver tampoco. Y este mínimo detectable es lo que se conoce como el umbral absoluto. Es el mínimo de energía necesaria para que este estímulo pueda ser reconocido por el receptor. Otro concepto es el umbral relativo, que es el mínimo de energía necesaria para que podamos discriminar entre dos estímulos. Es decir, qué tanto debe variar una intensidad luminosa para que yo detecte, este brilla más que este, o qué tanto debe ser más intenso un sonido para que yo diga, este es más fuerte que este. Estos conceptos son algo muy importante que surgió de estos estudios de psicofísica y que han servido muchísimo para el estudio de la percepción. Sí, y está interesante porque bueno, yo no conocía a este señor ni nada de esto, pero vi que, o sea, es un intenta ponerle fórmulas y todo eso, me parece muy interesante que ya en el siglo, porque él es del siglo XIX, ¿no? Y que ya empiecen a esto y
¿qué año estamos hablando? ¿1800? Porque ya para 1900, por ahí, estamos hablando de las luminarias de biología del comportamiento, ¿no? Como Conrad Lorenz y ellos que no tienen nada que ver aquí, ¿no? Es una rama diferente, ¿no? Esto fue muchísimo antes, fue en los 1850, creo. La verdad no tengo muy clara la fecha, pero sí fue antes de Lorenz. Y Ujú. Sí, porque murió en 1887, Fechner, y ya Lorenz es de 1900. sí, y bueno, hace poco me dejaron una tarea sobre este personaje y algo que me llamó mucho la atención es que como que le atrajo tanto este tema que lo abordó desde otras perspectivas, incluso desde el área espiritual y filosófica, ¿no? Porque querer ponerle números a algo tan abstracto como la percepción, pues es complejo, realmente es difícil y se han hecho escalas, sí se ha trabajado mucho, pero al final siempre va a quedar como un gran margen de error, creo. Y Ajá, tiene que ver con lo que te decía, ¿no? La importancia que tienen, por ejemplo, las memorias, la atención y todo lo intrínseco del individuo al momento de percibir. Es como, bueno, en física siempre todo depende del marco de referencia, pero en este caso, pues el marco de referencia siempre está cambiando, entonces es difícil como hacer una escala universal de percepción y demás. Exacto. Entonces por eso me parece un intento muy honorable. Muy honorable y muy atinado, porque al final sí llegaron a varias conclusiones interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, hemos escuchado mucho que el cerebro de los humanos tiende a agrupar cosas. Entonces, esto salió de ahí, de que estímulos parecidos tendemos a agruparlos, y es algo que se ha visto ante muchos estímulos, ante estímulos sonoros, visuales, gustativos, tendemos a agrupar, tendemos a cerrar o a englobar cosas. Como ver patrones, ¿no? Es como esto es igual a esto. Exacto. Ajá. Y, por ejemplo, a ver más o a resaltar la similaridad más que la disparidad. O sea, tendemos a agrupar de acuerdo a qué tan similar es un estímulo. O si están próximos, tendemos a agruparlos. O sea, como cosas así. Y eso está también muy interesante. Esto, por ejemplo, lo de proximidad, similaridad, lo estudiamos en el sistema visual, por ejemplo. Si tú ves una serie de puntos y unos están más próximos que otros, tu cerebro en automático va a formar dos grupos, o el número de grupos dependiendo de la proximidad, o los va a separar de acuerdo a qué tan similares son, cosas así. También con sonidos se hace eso. Entonces, y en la parte visual me recuerda esto del Gestalt, ¿no? Exacto. Las leyes de Gestalt. Así muy brevísimamente, súper rápido, es como visual, como tipo, no sé, una letra que le pasaste una barra blanca por en medio y tú todavía reconoces eso como esa letra, ¿no? Como que por proximidad. Hay varias reglas, no vamos a entrar en eso en detalle, pero busquen por ahí Gestalt y van a ver en imágenes de a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, entonces ahora actualmente en la neurobiología, bueno, yo estudio neurobiología, entonces tendemos a hacer la diferencia entre sensación y percepción dependiendo de la región en la que están ocurriendo estos fenómenos. La percepción se asocia más a la corteza. En mamíferos, la corteza cerebral se ha visto que ha incrementado muchísimo a diferencia de otros vertebrados. En humanos, por ejemplo, vemos que la corteza está como enrolladita y forma estos circunvoluciones y estos surcos. Y esto es porque el que tenga esta forma permite que haya mayor número de neuronas en un espacio más pequeño. Entonces, las cortezas se suelen asociar mucho a el procesamiento cognitivo. Y por eso es que la percepción el estudio de la percepción se asocia a lo que pasa en la corteza, porque en la corteza empieza a asociarse diferentes estímulos. Entonces, por ejemplo, en unas regiones corticales se han encontrado regiones que responden, por ejemplo, a reconocimiento de objetos, a reconocimiento de caras, incluso de gestos, a reconocimiento del lenguaje, de ciertos sonidos, a reconocimiento
de sabores, de olores. Entonces es en la corteza donde se da esta integración y aparte llega información de otros sentidos. Por ejemplo, en el caso de, bueno, en sí en todos los casos siempre va a llegar información, como les decía, previa, ¿no? Entonces te llegan ciertos estímulos de un objeto que estás viendo y en tu cerebro pasa esta codificación y esta transformación e interpretación del estímulo y te dice, lo que tú estás viendo es un lápiz, porque ya tienes una idea de lo que es un lápiz, ya sabes cómo es un lápiz. Entonces el estímulo que estás recibiendo es como, esto corresponde a un lápiz. Y eso se da a nivel cortical. O sea, había una historia bien divertida de la neurona de Jennifer Aniston. ¿La conoces? Bueno, he visto algo así. Ajá. Que hay neuronas que reconocen caras. Ajá, que hay como una sola neurona que está asociada a la cara de Jennifer Aniston. Entonces cada vez que tú escuchas Jennifer Aniston o piensas en Jennifer Aniston, sí, esta neurona. Sí, esa neurona, sí. Está súper padre. Algo, por ejemplo, que se ha visto, bueno, ya relacionado con la memoria, es como, ¿qué pasaría si se te borra se muere esta neurona, no? Ya no vas a reconocer a Jennifer Aniston. Y no pasa eso. Es sí, interesante. Sí, que el cerebro es muy plástico, ¿no? Porque además no es que todo tenga una sola neurona, ¿no? Porque si no tendrías que tener muchas más neuronas para poder pensar en muchas cosas. Una para cada cosa. Corre, ven, súmate a la biozona. El que tiene la memoria y la atención y el sesgo. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en una fiesta y estás recibiendo muchísimos estímulos y dependiendo de hacia dónde centres tu atención, es el estímulo que vas a estar percibiendo. Entonces, supongamos que estás en una fiesta, estás con alguien que tu amigo, entonces vas a prestarle atención a lo que él te dice, entonces los demás estímulos ya no los vas a estar percibiendo como la conversación que vas a tener con tu amigo. Aunque lleguen, por ejemplo, sigue habiendo como la música que llega a tus oídos, pero como no le estás prestando atención, pues no va a resaltar. No va a resaltar. Alguien podría llegar después de que hablas con tu amigo y decir, ¿viste? Pusieron nuestra rola y tú vas a estar así, no, ¿a qué hora? Porque estás ocupado en otras cosas. Eso me recuerda mucho a ahorita que hablábamos fuera de micrófono del gorila invisible. Que hay varias versiones de ese experimento, pero así en términos sencillos es que pones a un grupo de personas a hacer una tarea determinada, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo clásico es que ven un video de personas jugando baloncesto en un equipo y tienen como que contar las veces que rebotan la pelota, ¿no? Y pones a otro grupo de personas que nada más están viendo el video. Y a mitad del video, mientras la gente está así muy concentrada contando los rebotes y las otras personas solo están viendo el video, pasa alguien vestido de gorila, se queda en medio, atrás del juego, se queda en medio de la cancha y hace como, no sé, movimientos de gorila, ¿no? Y después se va. Entonces las personas que están ocupadas contando los rebotes no se dan cuenta siquiera que ocurrió, que pasó el gorila. Y solo las otras personas que estaban nada más viendo el video, pues lo ven porque es obvio, obviamente es como algo que resalta mucho, un gorila en medio del partido y que hace movimientos y después se va. Y es muy impactante, ¿no? Porque es como algo súper obvio que no te das cuenta que está ahí, porque estás prestando atención a otra cosa. Y había otro que también me gustaba, que es en la calle hacen este experimento de preguntarle la dirección de algún lugar a una persona, ¿no? Entonces, no sé, el experimentador va y le pregunta a alguien cualquiera en la calle cómo llegó a este sitio. Entonces ya la otra persona como que se pone a pensar en cómo explicarle. Y mientras está explicando, pasa un grupo de personas con una puerta, una tabla muy grande, de tal manera que bloquea a estas dos personas, o sea, pasa por en medio. Y mientras esto pasa, cambian a la persona, al experimentador, a la que está preguntando. Y entonces después pasa esta tabla y la otra persona, la persona de la calle, sigue explicando cómo llegar a este lugar. Y nunca se da cuenta que la persona a la que le estaba explicando cambió, o sea, que no es la misma persona. Ajá. Porque está muy concentrado tratando de explicar cómo dar la dirección. Y eso me parece muy, muy loco.
Sí, está súper loco como, pues sí, digamos que podrías engañar al sistema, ¿no? Tu cerebro se queda con cierta información y aunque tus ojos estén recibiendo otra información, tu cerebro no se da cuenta. Y tiene que ver mucho también con estas ilusiones ópticas, por ejemplo, de los cuartos que son en forma de flecha, entonces pareciera que es un solo cuarto y una persona de un lado mide 10 centímetros y la otra persona es una gigante y en realidad solo es cuestión de la perspectiva, ¿no? O estas imágenes, por ejemplo, el famoso vestido blanco con dorado y azul o azul con negro. Yo siempre lo vi blanco con dorado, ¿no? Pero Yo siempre lo vi azul con... sí. Y Pero así, no sé si te pasaba que de repente decía, o sea, te decían, no, es que es azul con negro y lo veías y no sé, a mí sí me pasaba que podía verlo azul con negro, o sea, como de inicio lo veía blanco con dorado, pero al decirme esto yo podía verlo desde la otra forma. ujú, y hay un montón de ilusiones ópticas y de diversos tipos. También hay una donde hay como tipo una cuadrícula como de ajedrez y hay como un cilindro en medio que está bloqueando. Entonces, como tú imaginas que hay una sombra atrás del cilindro, tú ves a los cuadritos como si fueran más oscuros que los de afuera, pero en realidad son del mismo color. Pueden ver varios, pero también hay ilusiones auditivas, también esas están muy locas para radio. Sí. Hay hace poco, bueno, igual como es internet, seguro es algo que pasó hace mucho tiempo, pero apenas nos enteramos. En Instagram hace poco estaba circulando como un audio de una persona que decía algo de la bicicleta y la renta. Entonces, según lo que estuvieras pensando, es lo que escuchabas. Aquí se las vamos a poner. Entonces, si lo escuchas una vez, escuchas una cosa, bicicleta. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Pero si piensas en alquiler, escuchas alquiler. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Y eso está súper padre porque a la vez como que tú ya vas como con una idea preconcebida de lo que esperas escuchar. Y eso influye mucho en cómo percibes las cosas. Si tú ya traes un sesgo de, va a decir bicicleta, vas a escuchar bicicleta, aunque quién sabe qué esté diciendo. Entonces eso también influye mucho en cómo percibimos. Y por Ujú. eso hay tanta variación entre individuos, porque no es lo mismo lo que yo espero escuchar a lo que tú esperas escuchar. Ujú. A pesar de que lo que escuchemos en Es términos lo de ondas mismo. de sonido es lo mismo, ajá, lo que esperamos Exacto. es diferente y nuestra experiencia previa es diferente. Y también se aplica en términos de psicología, ¿no? Porque, bueno, nuestra interacción social se puede ver como afectada si estamos como todo el tiempo esperando recibir una respuesta negativa de la otra persona. Entonces vamos a malinterpretar los gestos de la otra persona. Entonces, según lo que Exacto. tengamos detrás, aunque la persona tenga la misma respuesta, no sé, que te dice, tú le dices buenos días y te dice buenos días, ¿no? Si tú traes como algo preconcebido de que esta persona está enojada conmigo, tú vas a sentir que es como un ataque directo a ti, ¿no? En cambio, si eres una persona como más, como más extrovertida, que tiene un buen día y así, vas a decir, bueno, a lo mejor, no sé, X, no es contra mí, solo tiene un mal día, o no sé, Ajá. no te lo tomas personal. En cambio, si estás predispuesto a que la otra persona te está contra ti o así, pues vas a percibir los mínimos detalles, los vas a extrapolar. Y esto es como, también tiene relación con, en español no sé cómo se dice, que es bias, confirmation bias, que solo ves lo que quieres ver, ¿no? Básicamente. Ajá. Exacto. Sí, sí, todos estos factores están involucrados en cómo percibimos. Y ahorita que mencionaste eso, ¿no? De si tú percibes que alguien te está hablando mal. En el caso, por ejemplo, de tus experiencias previas, y hay trastornos, y eso afecta muchísimo la conducta, ¿no? Trastornos de estrés postraumático, depresiones, donde, o sea, tu experiencia previa te va a estar de la misma forma predisponiendo a percibir este estímulo de cierta forma. Eso también puede llegar a alterar tu vida y tu conducta de una forma que ya no es como normal, que puede ya desencadenar ciertos problemas médicos. Entonces,
está muy interesante cómo esta percepción puede llegar a esos niveles, ¿no? De alterar tanto tu vida, por así decirlo. Ujú. Y en cuestiones de tiempo, ahora se nos está acortando el tiempo, pero esta plática está muy interesante, entonces se me ocurre que podemos hacer como una serie de episodios, así como hacemos la astrozona, pero que sea neurozona y hablamos como más como en secuencia, ¿no? De muchas cosas, porque hay que hablar del cerebro y todo eso. ¿Qué te parece? Claro, me encantaría, estaría súper padre. Y pues yo estoy súper dispuesta. Entonces, háganos preguntas para ver de qué quieren que hablemos, pero este es como el gran tema de la percepción, que por ahí estaremos metiéndolo. Y entonces, ¿quieres dar como un mensaje final antes de irnos a la despedida? Sí, bueno, algo que me gustaría mencionar rápido es como también, ya como humanos, el lenguaje influye muchísimo en cómo percibimos. El hecho de que nosotros tengamos una palabra para nombrar cierto estímulo o cierta cosa va a influir muchísimo en cómo lo percibimos. Y, por ejemplo, hay un texto griego, la verdad no me acuerdo cuál es, y la Ilíada o algo así, donde el mar lo describen como rojo o marrón. Y después se quiso ver si realmente había algo en el mar que lo hiciera rojo o marrón, y la realidad era que no había la palabra azul, entonces no veían el mar azul como nosotros lo vemos ahorita, ¿no? El cielo no era azul, el mar no era azul porque no existía la palabra azul. Entonces me parece súper interesante cómo el simple hecho de tener una palabra para nombrar algo cambia la forma en que percibimos el mundo. Entonces eso se me hace súper padre. Igual el lenguaje creo que es otra herramienta padrísima de los humanos que nos ha ayudado muchísimo a desarrollar como a la misma vez nuestras capacidades cognitivas. Y pues estaría padre igual hablar de eso después. Sí, está bonito eso porque es como lo que te dicen en el psicólogo, ¿no? De ponle nombre a tus emociones para que puedas tratar y trabajarlas, ¿no? Exacto. Y está muy interesante ese link, cómo el lenguaje moldea nuestra percepción y cómo la percepción moldea nuestro lenguaje. También eso es todo un temazo. Exacto. Y pues nada, espero que les haya gustado. Espero que no me haya hecho bolas con los conceptos, que se los haya logrado transmitir bien. Cualquier comentario o así, pues obviamente pueden escribir a la Biozona. Sí, vamos a ver dónde nos pueden encontrar. Entonces recuerden que estamos en nuestras redes sociales como @labiozona, básicamente en todas. En Twitter estamos como @labiozona. En Facebook estamos como @labiozona. Y en Instagram estamos como @labiozona. Y en TikTok estamos como @labiozona podcast. Es el único que es diferente, porque ya alguien ya tenía el nombre de la Biozona. Pero ahí estamos, y también estamos en labiozona.com para que lean nuestro último blog y nuestra página que mi hermano el Chompita hizo con mucho cariño, y él también nos ayuda a muchas cosas de la página. Y hoy estoy con Depresión Sináptica, pero nuestro equipo también está Aileen en el Twitter, y Tierra en Instagram, y BS Raida en TikTok, y también en el blog. Y otras personas nos escriben. Si quieren saber quiénes son nuestros colaboradores, entren a labiozona.com y verán una lista de todas las personas que nos ayudan, que básicamente son estas más el Macroodonte y el Jaguar, que es amigo de Aileen. Bueno, luego los presentamos, hay que traerlos acá un día para que hablen. Pero bueno, esa fue nuestra Biozona de esta semana. Nos estaremos viendo la semana que viene. Gracias por sintonizarnos. Gracias, adiós. Bye. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.